La palabra Mesías proviene del hebreo y significa ungido. En el Antiguo Testamento se refiere a alguien que ha sido ungido precisamente con aceite como una señal de ser consagrado para un propósito especial, como un sacerdote o profeta. Sin embargo, al avanzar la narración de la Biblia y con la llegada de los eventos ocurridos en el Nuevo Testamento, su significado ha sido ligado fuertemente a la figura de Jesús, quien habría de cumplir el rol inicial de aquel que aplastaría a la serpiente que engañó a Eva en el libro de Génesis. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Sin entrar en detalles adicionales, los cuales existen en la serie de Navidad, Jesús el Mesías habrá llegado a la tierra a cumplir múltiples profecías de redención a la humanidad, aunque la mayoría de ellas lo harán de una manera que su pueblo, es decir Israel, no esperaba. Por tanto, y a través del tiempo, la palabra Mesías añadirá su significado con la llegada del Nuevo Testamento, por así decirlo, algo que implicará considerar al Mesías definitivo, quien cumplirá las promesas de liberación y justicia al pueblo de Dios. 1 de Samuel 2:10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. En este caso, Ana, la madre de Samuel, utiliza la palabra Mesías, es decir, ungido, y el cumplimiento inmediato de esa profecía sería la institución posterior del reinado de Israel, representado inicialmente por Saúl y luego por David. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. En este texto, también del Antiguo Testamento, la palabra considerada ungió utiliza como base la palabra ungido o Mesías, y esta referencia será un evento que el propio Jesús citará de sí mismo en el Evangelio de Lucas. Ahora, dentro de la Biblia, existen 4 libros en los que se narra la historia de Jesús, cuando estuvo en la tierra, cumpliendo su labor precisamente como Mesías. Existen diferencias fundamentales entre esos 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ellas radican fundamentalmente en la audiencia, público u objetivo al que fueron originalmente escritos. Mateo habría sido escrito hacia creyentes judíos, buscando proporcionar detalles que ligaran las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y probándolo como Mesías, a Jesús, ligándolo también a Moisés con Jesús como el nuevo dador de la ley. Lucas habría tenido un objetivo de audiencia gentil particularmente griego, por la manera de escribir más compleja y porque comienza dedicando o indicando que entrega ese evangelio a Teófilo, cuya traducción sería amigo de Dios, derivando en probabilidades acerca de quién se podría tratar, pero sin duda el nombre es de origen griego. Juan, a su vez, se catalogaría como un libro que no tiene un destinatario geográfico definido, sino más bien escrito a la comunidad cristiana total. Pero el hecho de que no tenga un público específico no lo hace un texto fácil. Al contrario, es considerado por prácticamente todos los comentaristas como el evangelio más complejo. Finalmente, Marcos, según la tradición, habría sido un evangelio originado probablemente en Roma y cuyos destinatarios serían la comunidad cristiana romana, argumentando que la escritura del evangelio sería al final de la vida de Pedro y de Pablo. El contexto orilla a pensar que Marcos estaba en Roma cuando lo escribió. También porque, según escritores posteriores, se relaciona a Marcos como intérprete de Pedro. Otras referencias que orillan esa creencia es que con frecuencia Marcos explica costumbres, términos y traducciones judías de los eventos que narra, asumiendo que el público que lo va a leer no tendría una idea de primera mano acerca de a qué se refiere su narración.
Por último, en la manera de escribir utiliza términos en latín. Sin que el objetivo sea ligar o profundizar mucho más en los aspectos meramente históricos de los evangelios, es importante recalcar que la narrativa de ellos dentro de la Biblia ha provocado múltiples críticas a favor y en contra de su veracidad. Utilizando una síntesis por demás drástica, el hecho de que 4 fuentes independientes de los eventos de la vida de Jesús tengan tal consistencia y complementariedad dentro de su estructura, han provocado a lo largo del tiempo su validez y reconocimiento como escritos realizados, dictados o proporcionados por testigos oculares de los hechos que registran. Por tanto, estas revisiones rondarán acerca del Evangelio de Marcos, destinado originalmente a una audiencia poco familiarizada a las costumbres judías y cuyos objetivos generales se concentrarán en indicar quién es Jesús y qué significa que Jesús sea el Mesías prometido. Pero, para introducir la historia completa y entender un poco más acerca de quién escribió este Evangelio, es necesario comenzar con una pregunta. ¿Quién fue Marcos? Marcos o Juan Marcos, el autor de este Evangelio, tiene varias apariciones dentro del texto bíblico. Se estima que nació en el año 15 después de Cristo. Así que para el momento de la crucifixión de Jesús el Mesías, habría tenido entre 15 y 18 años aproximadamente. Ese dato será relevante y lo revisaremos al final. Su primera aparición sucederá en el libro de Hechos. Esto es, enseguida de que Jesús el Mesías haya sido muerto y resucitado. Es decir, cuando los seguidores de Jesús comenzaban a propagar la historia de aquel Mesías. Y después de que Herodes matara a Jacobo, hermano de Juan el apóstol. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que, fuertemente custodiado, sucede un milagro. Un ángel acude a sacarlo de la cárcel, y lo hará caminando entre aquellos soldados que estaban cuidándolo. Hechos 12:9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Una vez libre, acudió a una casa que él consideraba un lugar seguro, en el que podría refugiarse del alcance de Herodes, al menos por un momento, para continuar así su huida. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Para este punto, Juan Marcos, como dijimos, no era precisamente un adulto, sino más bien un joven, y habría tenido mucho contacto con la historia de Jesús el Mesías y sus seguidores, pues Pedro el apóstol confiaría tanto en su madre María, que es una María distinta a la madre de Jesús, como para buscar refugio mientras él era un prófugo. A su vez, Juan Marcos era primo de Bernabé. Su relación será declarada posteriormente, pero es importante anotarlo desde ahorita. Quien, Bernabé, era un hombre reconocido por su gran bondad y citado también en el libro de Hechos. Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación,
levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces Bernabé, hijo de consolación, lo cual era un gran reconocimiento por los propios apóstoles, era una figura clave dentro de la comunidad seguidora de Jesús el Mesías, después de su muerte y resurrección. Siendo un gran hombre Bernabé, es considerado por el propio apóstol Pablo para acompañarlo en sus viajes misioneros, predicando las buenas nuevas de salvación, el mensaje de Jesús el Mesías. Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos, siendo un joven, acompaña al apóstol Pablo, quizá la figura más prominente de la historia en el Nuevo Testamento después de Jesús, y a su primo Bernabé, el generoso en sus viajes. Es decir, el joven Marcos estaría influenciado por personajes que eventualmente serán históricos. Luego de esa cita es mencionado en el siguiente capítulo, Hechos 13, una vez que Pablo y Bernabé emprendieron su primer viaje. Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, que es Chipre, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Pablo y Bernabé se encuentran predicando la palabra de Dios y esto lo hacen con su ayudante Juan Marcos. Esta porción del texto narra una historia en la que llegando a Chipre se encontraron con un hombre prominente llamado Sergio Paulo, quien era procónsul, es decir, un representante del emperador en la provincia de Chipre, así que tenía autoridad civil en esa región. Lo importante de esa historia es que ese procónsul estaba interesado en el mensaje que Pablo y Bernabé entregaban, pero él iba acompañado de cierto tipo llamado Elimas, citado como mago y falso profeta, quien representaba influencia para que el procónsul no hiciera caso del mensaje. Eventualmente, Pablo se enfrentará con él. Hechos 13:11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. La mención de esta historia es importante, ya que en el versículo inmediato de este mismo capítulo, Juan Marcos se aleja de Pablo y Bernabé. Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, es decir, Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Las razones por las cuales Juan Marcos habría desistido de continuar el viaje con Pablo y Bernabé no son claras. Existen, por supuesto, muchas posibilidades al respecto, pero una de las más fuertes es que, por cómo se desarrolla la historia, después del enfrentamiento entre Pablo y el falso profeta Elimas, pudo tener miedo. Miedo, precisamente, de que aquellos que predicaban la historia de Jesús el Mesías pudieran ir a la cárcel, como lo había hecho Pedro, o sufrir esas disputas precisamente con judíos. La realidad, insistimos, es que el texto no lo describe. Pero si no fuera este el motivo específico, al avanzar el texto podremos apreciar que se separó de ellos, Juan, no por razones aceptables, como volver con su familia o algo similar, sino más bien que habría sido a causa de algo parecido al miedo, o al menos a mera deserción. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra.
y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia. El rechazo de Pablo para llevarlo consigo es la señal inequívoca de que Juan Marcos había fallado aquella ocasión, al grado que Pablo lo rechazaba como acompañante. El texto destaca que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Este debió ser un evento clave en la vida de aquellos tres: Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Reiterando que el texto bíblico no es específico acerca de las razones, la estructura de la historia orilla a pensar que Bernabé amaba a Juan Marcos, su primo, al grado de separarse de Pablo, y Juan Marcos había hecho algo tan grave que la figura tan importante de Pablo lo estaba rechazando. Pero al avanzar su camino, el texto bíblico, que tampoco detalla cómo ni por qué, Juan Marcos se pudo reconciliar con Pablo. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Varios años después, aparece de nuevo Juan Marcos mandando saludos, citando Pablo, que de él han recibido mandamientos y aún más. Pablo les recomienda que si Marcos los visitara, le reciban. También en el libro o carta a Filemón. Filemón 1:23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Finalmente, Pablo lo vuelve a mencionar en 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Juan Marcos pasó del rechazo total de Pablo para no acompañarlo en sus viajes a considerarlo en sus cartas mandando saludos, luego mencionándolo como colaborador y finalmente diciéndole a Timoteo, con quien Pablo pudo tener una gran relación y le llamaba hijo, diciendo que Marcos, ese joven inmaduro que se espantó por el falso profeta Elimás, le era necesario para el ministerio. Ese retorno es ampliamente conocido como uno de los más grandes del texto bíblico, abarcando varios libros, y concluye con un hombre de Dios, dispuesto a arriesgarlo todo por predicar las buenas nuevas de Jesús. La última mención de Juan Marcos en el texto bíblico sucederá en 1 de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Así que Juan Marcos escaló de ser un mero ayudante a rechazado por Pablo, a colaborador de Pablo y por último a ser considerado y llamado hijo de Pedro el apóstol. Ahora, la relación que existe entre ese Juan Marcos y el evangelio que lleva su nombre sucedió, entre otros muchos elementos, a través de la declaración de un escritor eclesiástico llamado Papías de Heriápolis, quien escribió lo siguiente. Marcos, que era el intérprete de Pedro, escribió exactamente todo lo que se acordaba de las cosas dichas y hechas por el Señor, pero no en forma ordenada. Él no había escuchado al Señor ni lo había seguido, sino después, como ya dije, a Pedro, el cual daba sus instrucciones según las necesidades, pero no como quien compone una ordenación de las sentencias del Señor. Finalmente, podríamos decir que el Evangelio de Marcos es en cierta medida también el Evangelio de Pedro, pero escrito por Marcos. Seguramente a través de la gran relación que tuvieron Pedro y Marcos, y sobre todo considerándolo como un hijo, es que Pedro no tuvo empacho en que a pesar de que él lo dictara, el crédito, por así llamarlo,
se le quedará a Marcos. Esa relación muy probablemente se construyó desde antes de los eventos que mencionamos al inicio, en los que, una vez libre de la cárcel, lo primero que hizo Pedro fue buscar la casa de María, madre de Juan Marcos. También, y recordando que Juan Marcos era solo un joven en los tiempos de Jesús el Mesías, vamos a traer uno de los eventos más curiosos de su evangelio, que temporalmente sucede cuando Jesús es arrestado y comienza su juicio que concluirá en su crucifixión. Marcos 15:51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esos eventos solo se mencionan en el Evangelio de Marcos, y es comúnmente aceptado que el escritor, es decir, Juan Marcos, se refiere a sí mismo en esos versículos, y lo habría dejado como una especie de guiño o firma para que nosotros pudiéramos entender que se trataba de él. Por eso es que es relevante que cuando Jesús fue arrestado y juzgado, Juan Marcos tendría al menos 15 o 18 años, coincidiendo con la narración de su propio evangelio. Por todo lo anterior, el evangelio de Marcos tiene como base la historia de un joven inmaduro, que dejó a medias y probablemente abandonados a su primo Bernabé el generoso y al legendario apóstol Pablo. Pero este pudo retornar, reconciliarse con ellos y principalmente con Dios, ser muy cercano al apóstol Pedro y, como conclusión a su obra, recopilar los relatos de aquel hombre que cambió la historia del mundo, Jesús el Mesías.